Mi novia publicó una foto con su exnovio que decía hoy nos damos nuestra despedida días antes de la boda, así que les di una sorpresa a los dos. Todo estaba avanzando exactamente como lo habíamos planeado. El salón reservado desde hacía meses, las invitaciones entregadas, los pagos prácticamente completos. Incluso ya habíamos terminado con esos detalles pequeños que normalmente causan discusiones al final, las flores, la música, la distribución de las mesas, el orden de entrada de los invitados. Yo me sentía agotado, pero tranquilo. Después de tantos meses organizando todo, por fin tenía la sensación de que nada podía salir mal. Claudia, en cambio, estaba distinta. No era algo exagerado al principio. Solo pequeños cambios que cualquiera habría atribuido al estrés de una boda. Se distraía fácilmente cuando hablábamos, dejaba conversaciones a medias, revisaba el teléfono constantemente y a veces parecía ausente incluso estando conmigo. Yo no quise darle demasiada importancia. Pensé que era normal. Después de todo, casarse también implica presión. Nunca fui una persona controladora. No revisaba celulares, no hacía preguntas innecesarias ni desconfiaba por cualquier cosa. Siempre creí que una relación debía funcionar con tranquilidad, no con vigilancia constante. Tal vez por eso ignoré señales que ahora parecen demasiado obvias. 5 días antes de la boda me dijo que saldría con unas amigas. Quieren hacer algo antes de que me case, me explicó. Nada grande, solo una cena y ya. Me sorprendió un poco que organizaran algo tan cerca de la fecha, pero tampoco vi motivo para discutirlo. Le pregunté dónde irían y respondió de manera bastante general. Un restaurante, después quizás un bar tranquilo. No insistí más. Aquella noche yo me quedé trabajando en casa. Tenía varias entregas pendientes y prefería aprovechar el tiempo. Antes de salir, Claudia pasó varios minutos arreglándose frente al espejo. Recuerdo que incluso pensé que se veía especialmente feliz. Sonreía mientras se maquillaba y escuchaba música desde su teléfono. No me esperes despierto, dijo mientras tomaba su bolso. Seguro vuelvo tarde. Solo cuídate, respondí. Se fue cerca de las 9. Las primeras horas pasaron normales. Estaba concentrado editando unos archivos y apenas revisé el teléfono un par de veces. Cerca de las 11:30 abrí Instagram por costumbre. Había una historia publicada por Claudia hacía pocos minutos. La abrí sin pensar demasiado. La imagen me hizo detenerme inmediatamente. Ella estaba sentada en una mesa elegante con una copa de vino en la mano. Sonreía mirando directamente a la cámara. A su lado había un hombre. No necesité observar demasiado para reconocerlo. Era Daniel. Su exnovio. Yo sabía perfectamente quién era porque ella me había hablado de él varias veces durante nuestra relación. Nunca demasiado, pero lo suficiente para entender que habían tenido algo serio durante años. Según Claudia, todo eso había quedado atrás hacía mucho tiempo. Lo que realmente me incomodó no fue solo verlo ahí con ella. Fue el texto que acompañaba la foto. A veces hay despedidas pendientes. Leí esa frase varias veces. Intenté buscar una interpretación razonable, algo que quitara gravedad a la situación. Quizás era coincidencia. Tal vez se habían encontrado casualmente. Quizás otras personas estaban ahí y simplemente no aparecían en la imagen. Pero había algo que no encajaba. La cercanía entre ellos no parecía incómoda ni distante. Parecían dos personas completamente cómodas juntas. Familiares. Conectadas. Decidí llamarla. No respondió. Esperé unos minutos y marqué otra vez. Tampoco contestó. Entonces le escribí. ¿Por qué estás con él? El mensaje apareció como leído casi de inmediato, pero la respuesta tardó varios minutos. Te explico luego. Eso solo empeoró la sensación. La llamé nuevamente y esta vez sí respondió. ¿Qué pasa? Preguntó con una voz extrañamente tensa. No di vueltas. Vi la foto. Hubo un silencio corto. No es lo que parece, respondió rápido. La frase más predecible posible. Entonces explícame qué es.
Escuchaba ruido detrás de ella. Música, voces, copas. Definitivamente no era una cena tranquila. Nos encontramos por casualidad, dijo. Empezamos a hablar y, bueno, terminamos quedándonos un rato. ¿Solos? Tardó demasiado en responder esa pregunta. Sí, pero no significa nada. Respiré hondo intentando mantener la calma. Claudia, faltan 5 días para nuestra boda. Lo sé. ¿Y te parece normal estar tomando vino con tu ex a esta hora? Solo quería cerrar bien esa etapa antes de casarme contigo. Esa frase me dejó completamente frío. Cerrar esa etapa. No era una expresión cualquiera. Sonaba demasiado emocional para algo supuestamente inocente. Vuelve a casa, le dije. No quiero irme así todavía. Entonces haz lo que quieras. Colgué antes de seguir escuchando explicaciones vacías. Intenté volver al trabajo, pero era imposible concentrarme. Mi cabeza daba vueltas constantemente alrededor de la misma pregunta: ¿por qué alguien que está a días de casarse siente necesidad de reencontrarse a solas con su ex? Pasó aproximadamente 1 hora más. No volvió a escribirme. Yo tampoco la busqué. Hasta que recibí un mensaje desde un número desconocido. No tenía foto. No tenía nombre. Solo un archivo de video adjunto. Y en ese momento todavía no sabía que todo estaba a punto de empeorar muchísimo más. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de abrir el archivo. Por un momento pensé que podía tratarse de una broma estúpida o incluso de publicidad. Estuve a punto de ignorarlo. Pero algo me hizo reproducir el video. La grabación comenzó moviéndose de forma inestable, como si quien sostenía el teléfono estuviera caminando. Durante unos segundos no logré entender qué estaba viendo. Después la imagen se estabilizó lentamente. Reconocí el lugar casi de inmediato. Era una habitación de hotel. La luz era tenue. Había ropa tirada cerca de la cama y una botella abierta sobre una mesa pequeña. La cámara avanzó un poco más. Entonces la vi. Claudia estaba dormida sobre la cama. Y Daniel estaba ahí. No necesito describir cada detalle para explicar lo que significaba esa escena. Bastaba mirar unos segundos para entender perfectamente lo que había ocurrido entre ellos. Sentí un vacío extraño en el pecho. Ni siquiera fue rabia inmediata. Primero fue incredulidad. Como si mi mente intentara negar lo evidente aún teniéndolo frente a mí. Entonces se escuchó la voz de Daniel detrás de la cámara. Mira quién decidió despedirse de verdad. Su tono era burlón. Seguro de sí mismo. Como alguien disfrutando exactamente el daño que estaba causando. Después dijo otras cosas. Comentarios innecesarios, provocadores, diseñados específicamente para humillarme. No seguí escuchando. Detuve el video. Me quedé sentado sin moverme, mirando la pantalla apagada del teléfono. Ya no había dudas. No existía una explicación lógica capaz de arreglar eso. No era un malentendido ni una situación ambigua. Había tomado una decisión consciente y luego había mentido mirándome directamente a los ojos. Lancé el teléfono contra el suelo con tanta fuerza que la pantalla se rompió al instante. El golpe resonó en todo el departamento. Después de eso caminé durante varios minutos sin rumbo entre la sala y la cocina. Mi cabeza iba demasiado rápido. Pensaba en la boda, en el dinero invertido, en los años juntos, en nuestras familias, en los planes que ya estaban hechos. Todo parecía absurdo de repente. 5 días antes estaba convencido de que iba a casarme con ella. Ahora solo podía pensar en cómo una persona puede destruir algo tan grande en cuestión de horas. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba, más desaparecía la parte emocional. Y comenzó a aparecer otra cosa. Frialdad. Me senté nuevamente y pensé con calma. Cancelar la boda parecía lo más lógico, pero también implicaba perder muchísimo dinero. El salón ya estaba pagado. El catering también. La decoración, la música, la producción de video, todo estaba prácticamente liquidado. Y entonces apareció una idea.
No surgió como una explosión de enojo. Fue más bien una posibilidad silenciosa que empezó a tomar forma poco a poco. A la mañana siguiente revisé todos los contratos relacionados con el evento. Leí cada cláusula cuidadosamente. No había forma realista de recuperar el dinero cancelando tan cerca de la fecha. Así que cambié de enfoque. Si todo ya estaba pagado, entonces la boda podía servir para otra cosa. No cancelé absolutamente nada. Ni el salón. Ni la comida. Ni la música. Nada. Desde afuera todo seguía exactamente igual. Cuando Claudia regresó aquella madrugada yo ya había tomado una decisión. Entró intentando actuar con normalidad, aunque claramente estaba nerviosa. Evitaba mirarme demasiado tiempo. ¿Sigues despierto?, preguntó dejando el bolso sobre la mesa. Sí. Hubo un silencio incómodo. Parecía esperar que yo iniciara una discusión enorme. Pero no lo hice. La observé unos segundos y seguí en silencio. Eso pareció desconcertarla más. Finalmente ella misma habló. Sé que lo de anoche se vio mal. No respondí. Pero de verdad no pasó nada, continuó rápido. Solo hablamos. Necesitaba cerrar ciertas cosas antes de casarme contigo. La mentira salió con una facilidad impresionante. Y en ese momento entendí algo importante. Cuando alguien puede mentir así después de haber sido descubierto, la relación ya está completamente muerta. Está bien, respondí tranquilo. Me miró sorprendida. ¿Eso es todo? Confío en ti. Esas palabras parecieron relajarla inmediatamente. Y eso fue probablemente lo peor de todo. Porque comprobó que todavía pensaba seguir ocultándolo. Durante los siguientes días actué exactamente igual que siempre. Hablábamos de la boda, revisábamos horarios, confirmábamos invitados y discutíamos pequeños detalles finales como cualquier pareja normal. Ella parecía cada vez más tranquila. Yo no. Pero aprendí a disimularlo. Mientras tanto, empecé a preparar todo. Llamé al salón para confirmar que el sistema de proyección funcionara correctamente. Les expliqué que quería mostrar un video importante durante la recepción. Revisé horarios, accesos, sonido y pantallas. No dejé nada al azar. También hice otra cosa. Investigué a Daniel. No por obsesión, sino porque quería entender con quién estaba tratando realmente. Y descubrí algo interesante. No estaba soltero. Tenía esposa. La información era fácil de encontrar. Redes sociales, fotografías, comentarios, perfiles compartidos. Todo estaba ahí públicamente. Guardé el video en varios lugares diferentes para no perderlo. Y esperé. El día de la boda finalmente llegó. Me desperté temprano aquella mañana, pero no sentía nervios. Ni emoción. Ni siquiera tristeza. Era una sensación rara, como si todo ya hubiera terminado mucho antes y ese día solo fuera la última escena de algo inevitable. Claudia se había quedado en casa de sus padres la noche anterior, siguiendo la tradición de no verse antes de la ceremonia. Eso hizo todo más sencillo para mí. Preparé una maleta pequeña con mis cosas importantes, guardé mi computadora, algunos documentos y ropa suficiente para varios días. Hacía tiempo que había decidido no volver a ese departamento después de lo que ocurriera. Antes de salir revisé una vez más el archivo de video. Todavía estaba ahí. Lo envié también a un correo alternativo por seguridad. Luego me fui. Llegué al salón varias horas antes que los invitados. El lugar ya estaba completamente decorado. Flores blancas, luces cálidas, mesas perfectamente acomodadas. Todo exactamente como Claudia había imaginado durante meses. Era extraño observar algo tan bonito sabiendo que jamás ocurriría la boda para la que había sido preparado. El encargado del salón me reconoció apenas entré. Buenos días, ¿todo bien para hoy? Sí, respondí. Solo quiero revisar una última vez el video que se proyectará más tarde. Me acompañó hasta el área técnica. Probamos sonido, imagen, iluminación y tiempos.
Verifiqué personalmente que el archivo pudiera reproducirse sin errores desde el sistema principal. No quería fallos. No quería interrupciones. Todo tenía que ocurrir exactamente como lo había planeado. Después de terminar salí discretamente del salón antes de que comenzaran a llegar los invitados. No me puse el traje. Ni siquiera lo llevé conmigo. No tenía sentido. Encontré un lugar desde el exterior donde podía observar la entrada principal sin llamar la atención. Desde ahí veía perfectamente cómo llegaban las personas. Familiares. Amigos. Compañeros de trabajo. Todos vestidos elegantemente y sonriendo, convencidos de que estaban asistiendo a una celebración. Algunos llevaban regalos. Otros tomaban fotografías desde la entrada. Todo parecía una boda completamente normal. Vi llegar a mis suegros. También a varias amigas de Claudia. Y después, aproximadamente 40 minutos más tarde, apareció ella. Llevaba el vestido blanco que había tardado meses en escoger. Recuerdo haber pensado que cualquier otra persona habría dicho que se veía hermosa. Y probablemente era verdad. Pero yo ya no podía verla de esa forma. Desde donde estaba observé cómo saludaba invitados, sonreía y posaba para fotografías. Parecía tranquila. Incluso feliz. No tenía idea de lo que estaba por ocurrir. Varias veces sacó el teléfono cegaramente intentando llamarme. Vi claramente cómo revisaba la pantalla una y otra vez. Yo no respondí ninguno de sus mensajes. La hora de la ceremonia llegó. Pero yo nunca aparecí. Al principio nadie se alarmó demasiado. Los retrasos ocurren en todas las bodas. Algunas personas seguían conversando normalmente mientras esperaban. Pasaron 10 minutos. Luego 20. La atmósfera empezó a cambiar lentamente. Los invitados comenzaron a mirarse entre ellos. Algunos preguntaban discretamente qué estaba pasando. Los padres de Claudia hablaban con el personal intentando entender el retraso. Ella ya no sonreía. Podía verla caminando de un lado a otro revisando su teléfono constantemente. La confusión crecía cada minuto. Y entonces llegó el momento. Las luces del salón cambiaron ligeramente. No fue algo exagerado, pero sí suficiente para llamar la atención de todos. Poco a poco las conversaciones se detuvieron. La enorme pantalla ubicada cerca de la pista principal se encendió. Algunos invitados pensaron que era parte del evento. Tal vez un video romántico o una sorpresa preparada por nosotros. Yo sabía exactamente lo que venía. La grabación comenzó. Los primeros segundos eran inestables. Una imagen moviéndose dentro de una habitación mal iluminada. La gente observaba sin entender todavía. Hasta que la cámara enfocó correctamente. Y el silencio cayó sobre el salón completo. Fue inmediato. Pesado. Incómodo. Algunas personas apartaron la mirada enseguida. Otras se quedaron completamente inmóviles tratando de procesar lo que estaban viendo. Busqué a Claudia entre la multitud. La encontré cerca de la mesa principal. Su expresión cambió en segundos. Primero confusión. Luego incredulidad. Y finalmente terror. Miraba la pantalla sin poder reaccionar. Parecía incapaz de entender cómo ese video había llegado ahí. Cuando se escuchó claramente la voz de Daniel en la grabación, ya no quedaban dudas para nadie. El ambiente se volvió insoportable. Algunas personas comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos. Otras evitaban mirar directamente hacia la pantalla. Entonces Claudia reaccionó. «Apáguenlo», gritó desesperadamente. Corrió hacia el área técnica llorando. Pero el video continuó unos segundos más. Suficientes. Mucho más que suficientes. Finalmente la pantalla se apagó. Y el silencio que quedó fue todavía peor. Nadie sabía qué decir. Los padres de Claudia parecían completamente destruidos. Algunas amigas intentaban acercarse a ella mientras lloraba sin poder controlar la respiración. Yo observaba todo desde afuera. Y descubrí algo inesperado. No sentía satisfacción. Ni alivio.
Ni felicidad. Solo una especie de cierre definitivo. Como si finalmente todo hubiera terminado de verdad. La boda había muerto desde aquella noche en el hotel. Esto solo era la consecuencia visible. Esperé unos segundos más. Después me di la vuelta y me fui sin hacer ruido. Sin despedirme de nadie. Sin mirar atrás. Cuando salí del lugar no recibí llamadas inmediatamente. Toda la atención seguía concentrada dentro del salón. La gente intentaba entender qué había pasado, quién había puesto el video y por qué yo no aparecía. Yo ya estaba lejos para entonces. Conduje sin rumbo durante varios minutos antes de detenerme en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Ahí revisé el teléfono por primera vez en horas. Tenía decenas de llamadas perdidas. La mayoría eran de Claudia. También había mensajes de amigos, familiares y números que ni siquiera reconocía. No abrí ninguno. Solo observé la pantalla unos segundos y guardé el teléfono nuevamente. Mientras tomaba café dentro de la estación pensé en todo lo ocurrido durante las últimas semanas. Lo extraño era que ya no sentía enojo como antes. El golpe fuerte había llegado la noche del video. Después de eso todo se transformó lentamente en cansancio. Un agotamiento profundo. Como si mi cabeza ya no tuviera energía para seguir sosteniendo el dolor. Antes de abandonar la ciudad hice una última cosa. Busqué el contacto de la esposa de Daniel. Ya tenía preparado el mensaje desde días antes. No escribí explicaciones largas ni amenazas. Tampoco intenté humillarla ni involucrarme más de lo necesario. Simplemente envié el video. Nada más. Ella merecía saber con quién estaba casada. Después de hacerlo bloqueé el número y seguí conduciendo. El viaje hacia la casa de mis padres duró varias horas. Durante casi todo el trayecto manejé en silencio absoluto. Ni música, ni llamadas, ni pensamientos demasiado claros. Solo carretera. Ya había hablado con ellos días antes. No les conté cada detalle, pero sí lo suficiente para que entendieran que la boda no iba a ocurrir y que necesitaba alejarme por un tiempo. Mis hermanos también lo sabían. Por eso ninguno asistió al evento. No tenía sentido fingir normalidad frente a toda la familia cuando la decisión ya estaba tomada desde antes. Llegué entrada la noche. Mi madre abrió la puerta apenas escuchó el coche. No hizo preguntas incómodas. Simplemente me abrazó. Y en ese momento, después de aguantar todo durante tantos días, sentí por primera vez el peso real de lo que había pasado. Mi padre apareció unos segundos después y solo me miró en silencio antes de asentir levemente. Era su manera de decir que entendía. Esa noche dormí más profundamente de lo que había dormido en semanas. Sin ansiedad. Sin revisar teléfonos. Sin imaginar conversaciones. Solo dormí. Los días siguientes fueron tranquilos. Poco a poco retomé el trabajo. Soy editor de video y puedo trabajar desde cualquier lugar mientras tenga internet y una computadora. Eso facilitó mucho las cosas porque no necesitaba regresar inmediatamente a la ciudad. Claudia siguió intentando comunicarse conmigo durante bastante tiempo. Llamadas. Mensajes. Correos electrónicos. Algunos eran largos. Otros solo decían cosas como por favor respóndeme o necesitamos hablar. Nunca contesté. No porque quisiera castigarla. Simplemente porque ya no tenía sentido. Había visto suficiente. Además, cualquier conversación solo habría alargado algo que ya estaba completamente roto. Un par de semanas después un amigo en común me llamó. No para criticarme. Más bien parecía impresionado por todo lo ocurrido. Según me contó, el escándalo en la boda había sido enorme. Mucha gente se fue inmediatamente después del video. Otras personas comenzaron a discutir dentro del salón y algunos familiares de Claudia terminaron enfrentándose entre ellos por la humillación pública. La situación con sus padres tampoco había sido buena. Eran personas muy estrictas con las apariencias y lo ocurrido frente a todos los invitados les afectó muchísimo. También supe algo más. La esposa de Daniel había descubierto todo después de recibir el video.
Al parecer hubo una pelea enorme y ella terminó abandonándolo. No pregunté demasiados detalles. Ya no me interesaba profundizar en sus problemas. Cada uno tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Con el tiempo las llamadas comenzaron a disminuir. Los mensajes dejaron de llegar. Y poco a poco el tema empezó a desaparecer de mi vida. Sin embargo, todavía quedaba algo pendiente. La luna de miel. El viaje estaba completamente pagado desde hacía meses y cancelar todo significaba perder muchísimo dinero. Durante varios días pensé qué hacer con eso. Al final tomé una decisión simple. Invité a mi hermano mayor. Cuando se lo propuse se quedó mirándome unos segundos antes de reírse. Supongo que no es la luna de miel más tradicional del mundo. Definitivamente no, respondí. El destino era Japón. Siempre había querido conocerlo, pero llevaba años posponiendo el viaje esperando el momento correcto. Al final terminé yendo de una manera completamente distinta a la imaginada. Y honestamente, fue mejor de lo que esperaba. Tokio nos recibió con lluvia ligera y calles llenas de luces. Durante los primeros días caminamos durante horas sin planes demasiado estrictos. Visitamos templos, restaurantes pequeños escondidos entre callejones, estaciones enormes llenas de gente y lugares que parecían sacados de otro mundo. Por primera vez en mucho tiempo mi cabeza empezó a sentirse tranquila. Mi hermano nunca insistió demasiado en hablar del tema. A veces hacía algún comentario para distraerme, pero entendía perfectamente cuando necesitaba silencio. Y eso ayudó muchísimo más de lo que imaginaba. Con el paso de los días ocurrió algo que no esperaba. Dejé de pensar en Claudia constantemente. Ya no repasaba las imágenes del video en mi cabeza. Ya no imaginaba explicaciones. Ya no sentía necesidad de entender por qué había ocurrido todo. Simplemente empezó a dejar de importar. No fue inmediato. Pero ocurrió. Una noche, mientras caminábamos cerca del río en Kioto, me di cuenta de algo simple. Había pasado horas enteras sin pensar en ella. Y en ese momento entendí que realmente había terminado. No con el video. No en la boda. Sino dentro de mí. Ese capítulo finalmente ya no ocupaba espacio.